Editar registro en tabla. Editar un registro consiste en modificar un ítem previamente creado, el cual debemos primero localizarlo para trasladar sus datos a un formulario, el cual nos mostrará los datos para luego ser modificado por el usuario. El código completo está en la ruta de ejemplos directorio SQLite. El archivo es CRUD-SQLite-b0.py. Pasos para editar. Primero, listar el contenido de los registros. Segundo, localizar el ítem del registro a modificar. Tercero, crear un formulario para los campos. Cuarto, registrar los datos modificados del ítem a la base de datos. Quinto, actualizar la lista de contenido del registro. Vamos a construir el archivo de ejemplo para editar los registros, para lo cual aquí en la carpeta de SQLite hago clic botón izquierdo aquí, Python File, voy a poner editar demo, aunque ya el archivo existe, aquí que se llama CRUD SQLite versión 0, yo prefiero ir creándolo desde cero para ir explicándolo cada una de las sintaxis y rutinas que tiene. El primer paso que se va a hacer, vamos a declarar los paquetes y módulos que se van a usar, los cuales vamos a ir construyendo la ventana, el frame y el cajón de los campos. Aquí voy a copiar el primer paso, copio y pego. Fíjense que esto es la declaración de los paquetes y los módulos correspondientes para el uso del listado para editar el contenido. Aquí creamos la ventana, aquí creamos los frames con su alto y su ancho. Y aquí colocamos el frame con su espaciado X y Y. Luego aquí en esta parte creamos el cajón de búsqueda. Fíjense que se crea el frame dentro del frame B1. Aquí creamos una etiqueta, por eso se llama el widget label. La colocamos con path, luego le asignamos una variable de string bar para la entrada, aquí está entry, y asignamos el valor de la variable de string bar para el campo y luego posicionamos ese widget. El siguiente paso que vamos a hacer es la creación de la tabla desde el widget tree view. Es una tabla de tipo árbol, pero también puede servir para mostrar columnas y filas. Copio el contenido del paso 1, pego y fíjense que se usa el componente TTK, que lo habíamos llamado aquí arriba, del TK-Inter, y es el tree view. Él está colocado en el frame B1, que es este aquí arriba. Le decimos que vamos a mostrar los encabezados y el heading es de 5. Aquí le vamos a indicar cuáles son las columnas que vamos a usar. Vamos a declarar como dicen las columnas. Aquí decimos cuáles son las columnas que vamos a mostrar. Y después de eso, aquí creamos las columnas, le ponemos los nombres. Aquí está según la columna el apellido, el nombre. Aquí está el ancho que va a tener la posición en la posición del contenido. Luego está el email y el ID. Después aquí vamos a colocar el encabezado de las columnas. Aquí está la para texto, nombre, la de apellido e email. Más abajo entonces vamos a ir creando el scroll, que es para el desplazamiento vertical. Fíjense que aquí declaramos el scroll basado en que va a estar colocado, puesto en el frame B1 y va a tener orientación vertical. Después de haberlo creado, entonces él tiene que vincularse con el widget del árbol para que pueda escuchar. Y también después lo vinculamos en el otro orden contrario de que si uno mueve el scroll, entonces él despliegue el contenido, que es esta parte que está aquí, scroll Y set para la configuración.
Ahora colocamos todos los componentes. Aquí usamos el sistema de geometría pack para el scroll y el otro elemento. El siguiente paso, después de haber colocado la construcción del árbol, de la tabla, copiamos la parte de la colocación de la llamada de la base de datos y el estatus de la tabla. Aquí están, aquí hacemos la conexión para la tabla. Fíjense que debe existir la base de datos de SQLite, contacto.db, y también tiene que haber contenido previo. Luego hacemos la creación del cursor porque vamos a trabajar con ejecutar el método de ejecutar para hacer las consultas y la escritura y la lectura. Aquí es para posicionar la etiqueta de el estatus de la tabla que va a mostrarnos los ítems, la cantidad. Ahora vamos a crear la función. Vamos a crear la función que se encarga para cargar el contenido de la base de datos a la tabla. Esta es la función, fíjense que se llama cargar tabla. Aquí ella recibe como dato 0 para que este es el que usa para la consulta. Más abajo ahora estamos usando el cursor y aquí estamos ejecutando un comando en SQL. En este caso preguntamos si tenemos contenido en la estructura de control de la tabla SQL Master para saber si tenemos la tabla agenda. De tener la tabla, el fish one, que es la consulta, nos va a dar el valor de 1. Con lo cual, ahora sí vamos a hacer la consulta de la tabla correspondiente. Aquí está, agenda, donde nombre es igual o like al contenido de la variable dato. Fíjense que en este caso la variable, cuando no le estamos mandando parámetros con la función, él va a hacer cualquier contenido. Aquí también estamos haciendo el orden por el ID. Entonces aquí ejecutamos el resultado, cursor fetch all, para traer todos los datos en el resultado. Aquí en este caso ahora vamos a ver cuánto es la longitud de la consulta de toda la lista recibida por el select. En este caso vamos a borrar, como se había dicho, lo que son los datos del árbol de estructura del listado del widget de pantalla. Y ahora vamos a hacer un for para poblar cada una de las filas del árbol de estructura. Aquí está 3, insert, le colocamos en, y estos son los valores como se había mostrado antes, cada una de las columnas que se van a colocar los datos. Vamos a hacer una impresión de consola para como reporte adicional. En caso contrario de que no consiga la tabla de agenda, nos va a mostrar el siguiente error por consola, que es agenda y sale de la ejecución. Más abajo, aquí en la ejecución, aquí nos va a mostrar el total de registros localizado por la variable i. Fíjense que aquí está la variable i. Y aquí nos muestra el resultado de la cantidad de datos que hemos conseguido en el registro por la consulta que hemos colocado. La función aquí abajo se carga siempre la primera vez para poblar el contenido de la tabla. El siguiente punto a agregar es el localizador del registro a modificar, por lo cual vamos a hacer una función, vamos a agregar la función llamada callback, que es la encargada que se ejecuta al seleccionar algún ítem en la fila de la tabla del árbol. Voy a pegarlo. Fíjense, aquí está una variable global que es ID post, el cual nos vamos a usar para la posición del registro.
vamos entonces en la definición aquí a declararla global dentro de la función callback. Ahora vamos a seleccionar, a pedir la selección de el árbol de la fila que el usuario ha tomado. Ahora vamos a tomar el valor 3 de la data, aquí de los valores, y vamos a imprimirlo como reporte. Después de eso, vamos ahora a usar ese valor como ID de posición. Aquí está, root registro posición, y vamos a mostrarlo. Y luego vamos a ejecutar una función llamada colocar datos. Esta función se va a encargar de colocar los datos seleccionados en la tabla en un formulario creado para edición. El siguiente paso es agregar el evento para que llame la función callback, la cual va a ser el tree bin. Fíjense que va a ser un evento de selección y va a llamar a la función callback. Ahora vamos a agregar una función de guardar. Esta se va a encargar de guardar, editar el contenido. Aquí está. Fíjense que está la posición. Está obteniendo la variable global. Vamos a imprimir un resultado por consola que estamos guardando. Vamos a obtener los valores. Aquí están las variables. Estamos obteniendo los valores que estamos registrando por la entrada del formulario, que más adelante los vamos a colocar. Estos son los valores de nombre, apellido e email. Y aquí está la ID de la posición, que lo estamos recibiendo de la variable global. Ahora más abajo tenemos la ejecución de un comando de SQL con el cursor. Aquí usamos F porque vamos a insertar en la cadena de caracteres una variable para que sea la sintaxis dinámica y esté recibiendo datos. Entonces aquí estamos usando update, la sentencia de SQL update. Aquí está el nombre de la tabla. Aquí ponemos set, que sería los campos con su nombre de valor nuevo. Y aquí ponemos el criterio que va a ser la condición de búsqueda, donde ID, que va a corresponder a la variable global, va a poner aquí ID. Usé triple comilla para mejor organización de la estructura de la sintaxis, para que sea mejor, más, mejor visible. Aquí ejecutamos commit para procesar la sentencia de SQL. Luego volvemos a llamar, fíjense que estamos cargando la tabla, lo cual va a actualizar el contenido que hemos modificado con la ventana de edición. Ahora vamos a crear la ventana de edición. Aquí copio el contenido, lo pego. Un poco largo. Aquí está, se crea la ventana. Aquí estamos creando otra nueva ventana llamando la clase TK. Este es el título de la ventana. Nuevo usuario. Esta es la geometría, que es el ancho de la ventana. Los atributos para poner la ventana al frente. Ahora estamos colocando lo que son las etiquetas, el título, el nombre, por eso estamos usando el label. Ahora aquí estamos usando un string bar para crear la ventana, variable entrada. Entonces aquí estamos poniendo una entrada de datos, un campo de entrada, una etiqueta, una string bar de variable, otra entrada de campo de caracteres y así sucesivamente, cada uno para los campos que estamos trabajando. Uno para nombre, otro para apellido y el otro para email. Tenemos un botón de guardar, aquí él ejecuta una función guardar, aquí están llamando a la función guardar. Más abajo tenemos la sintaxis para la colocación de los elementos o widgets de la ventana editar. Ahora vamos a colocar la función de colocar datos.
la cual se encarga de cuando uno selecciona un ítem en la tabla, entonces coloca, redirecciona o asigna a los campos que tenemos en la ventana de edición los datos correspondientes. Fíjense entonces, aquí llama datos, tree, selección de datos. Esto es para capturar los datos de la selección de la tabla. Aquí imprimimos la tabla y en este lado estamos poniendo los datos de entrada en los widgets de entrada de datos. Aquí está para data el valor de la posición 0, el valor de la posición 1 y 2 y 3 para el ID post. Finalmente nos falta colocar el dato del contenido para cerrar el ciclo para la creación del TK-Inter. Vamos a colocar aquí que es root, main loop. Este es necesario para que el ciclo de la ventana del TK-Inter esté funcionando hasta que se cierre el evento de la ventana, y al cerrarse vamos a cerrar la conexión con la base de datos. Voy a ejecutar el contenido. Primero lo salvo con control S y lo ejecuto aquí run demo. Entonces aquí tengo mi primera ventana, que es la ventana principal, que es la que me muestra el listado. Como había dicho, para editar un contenido necesito listarlo. Aquí entonces fíjense que tenemos la ventana. Aquí vieron que cada vez que yo selecciono, él me está trayendo por consola la selección. 3, 2, 1. Y también tengo la autobúsqueda que yo pongo 0, 1. No está funcionando porque no hay ningún evento correspondiente. Porque está solamente limitado a listar y a mostrar por la ventana de edición de usuario. Fíjense entonces que yo selecciono aquí y en la ventana de edición de usuario va cambiando el contenido. Ahora voy a cambiar este que está aquí, usuario 02, voy a ponerle prueba 2020, le digo guardar y fíjense que acaba de guardar los listados y aquí me está mostrando el resultado. Voy a entonces ahora a colocar otro. Ahora voy a poner en apt, voy a poner apt, voy a poner Python, digo guardar en usuario 03 y fíjense que lo modifica. También puedo modificar el email aquí, voy a poner aquí demo y también lo modifica. Con esto entonces demuestro que los datos están siendo editados en manera dinámica.